sé que en este momento hay posiciones que vuelven a hablar otra vez, en mi opinión, con no mucho fundamento de escepticismos, de dificultades o incluso también de confusiones, ¿no? Yo quiero decir que no participo de ningún sentimiento escéptico y que no participo tampoco de que en el proceso europeo se tenga que introducir ningún elemento de confusión. Insisto, ni en sus términos políticos ni en sus términos económicos. Como les decíamos, los socialistas europeos han concluido esta mañana un congreso que les ha reunido en la ciudad sueca de Malmö. En la declaración final consideran que la moneda única es necesaria para el progreso de la Unión Europea y para eliminar el alto índice de desempleo. Además, quieren incluir en el nuevo Tratado de la Unión medidas para reducir el paro y mejorar la calidad del trabajo. Los socialdemócratas europeos salen de este congreso con el compromiso de cumplir el programa de la Unión Monetaria. En su declaración final expresan su apoyo al mercado interior y al euro, pero quieren una Europa de mayor alcance. Para ellos, la moneda única solo es un instrumento para avanzar hacia la Europa social. Continuidad, cumplimiento estricto de los plazos y de los contenidos de los acuerdos e impulso de una unión política que pueda acompañar un proceso de unión monetaria que también queremos impulsar fundamentalmente en una línea de garantizar que en los próximos años pues en Europa haya crecimiento, haya mayor cohesión social. Para conseguir más empleo, mayor seguridad y mejores políticas sociales, creen que nadie debe refugiarse tras sus fronteras nacionales. Las llamadas a la cooperación han sido constantes en esta cita eufórica porque las victorias electorales de los laboristas británicos y de los socialistas franceses han convertido a la socialdemocracia en la fuerza mayoritaria en Europa. La ampliación de la Unión Europea tiene su respaldo y apuestan por dar un apoyo adicional a los países más retrasados para su adhesión. También el presidente de Francia, Jacques Chirac, se ha referido hoy al futuro de Europa. Lo ha hecho en la ciudad de Lille en su primera intervención pública desde la victoria de la izquierda en las elecciones del pasado domingo. Chirac se ha comprometido a preservar los logros obtenidos en la construcción de Europa y a continuar avanzando hacia una Europa unida, fuerte y justa. En su primera intervención pública como jefe de Estado en cohabitación, Jacques Chirac ha fijado sus poderes y obligaciones y se ha mostrado como garante de la construcción europea. Aujourd'hui, mon devoir, c'est de préserver les acquis européens obtenus. Hoy mi deber, dice Chirac, es preservar los logros europeos obtenidos después de 40 años de paciencia y esfuerzo y continuar y avanzar, a pesar de los obstáculos, en una Europa unida, fuerte y justa. El presidente francés ha impuesto como deberes el mantenimiento de los valores republicanos, igualdad de oportunidades, moral cívica y apertura, así como la lucha diaria para que Francia tenga su lugar en el mundo, afirme su influencia y acreciente sus mercados en un espacio de seguridad. Chirac ha entrado incluso en temas que no forman parte de los denominados poderes compartidos, exteriores y defensa, entre el presidente y el primer ministro, y lo ha hecho delante no solo del alcalde socialista de Lille, Pierre Mauroy, sino también de su adjunta y hoy número 2 del gobierno y ministra del Empleo y la Solidaridad, Martine Aubry. Chirac se ha impuesto como deber el garantizar el equilibrio de la sociedad y en particular la solidaridad, la cohesión y el sistema de protección social, así como la presencia de Francia en la alta tecnología para asegurar el crecimiento y el pleno empleo. Casi una semana después de la derrota del centro-derecha en las urnas, el presidente de la República, Jacques Chirac, ha roto por fin su silencio y lo hace en un momento en que su partido, el neogolista RPR y en general la mayoría parlamentaria que le apoya, pasa por los momentos más difíciles de los últimos años. El tiempo mejora en la mayor parte de las regiones españolas, aunque en algunas zonas todavía se notan las consecuencias de los fuertes vientos y la intensa lluvia caída ayer. En Barcelona sigue grave la niña de 8 años que estuvo a punto de morir ahogada en una playa de Ribes-Rolles. En Galicia, la flota sigue amarrada a la espera de que mejore el estado de la mar. Las imágenes de ayer se repiten en muchos puntos de Galicia. El viento ha bajado su velocidad y el sol sale esporádicamente, pero en general la lluvia sigue cayendo. Muchas de las carreteras que ayer quedaron cortadas por árboles caídos están ya limpias para la circulación. Durante todo el día los bomberos trabajaron a destajo para retirar lo que el viento arrasó sin piedad. A duras penas los vecinos podían resistir las embestidas del aire. Banderas tambaleándose, cristales rotos, cornisas caídas. Las rachas llegaron a alcanzar los 100 km por hora. La flota bonitera gallega espera mañana para salir a faenar. Los barcos de pequeño calado, yates deportivos, han buscado refugio en los puertos debido a la fuerte resaca. Hoy en Barcelona, la bandera verde avisa que no es peligroso bañarse en la playa de Ribes-Rolles. Ayer sí lo era y el fuerte oleaje costó la vida a un niño de 8 años. Otra compañera de la misma edad permanece grave en el hospital de San Juan de Dios.
El lehendakari José Antonio Ardanza se ha mostrado hoy sorprendido por la posición del Ministerio del Interior sobre el posible acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco. En opinión de Ardanza, este acercamiento no supone ceder al chantaje de ETA, sino aplicar la ley para todos, sean o no de la banda terrorista. Para el lehendakari vasco, la propuesta de acercamiento de presos, apoyada mayoritariamente por el Parlamento vasco, es viable, ya que únicamente supone aplicar la actual reglamentación penitenciaria a la totalidad del colectivo de presos. Para mí, responder a una posición democrática mayoritaria del Parlamento vasco creo que no es ceder a ningún chantaje. El que se aplique estrictamente una ley penitenciaria con todos los presos, sean de ETA o no sean de ETA, a mí no me entra en la cabeza que también a eso se le diga que es ceder al chantaje. Por tanto, no acabo de entender la postura del ministro, y como no la entiendo, pues manifiesto mi perplejidad y mi sorpresa. Ardanza hacía estas manifestaciones esta mañana en Guernica después de entrevistarse con representantes del Gobierno de Colombia, país interesado en poner en marcha el modelo de formación profesional existente en Euskadi. En relación con la posibilidad de que la familia del CLO haya entregado a ETA una parte del rescate, Ardanza no ha querido pronunciarse, afirmando únicamente que son momentos en los que hay que respetar la intimidad y la preocupación de la familia del joven secuestrado. El Tribunal de Defensa de la Competencia ha impuesto una multa de 1.200 millones de pesetas a 48 empresas lácteas y a la patronal del sector, FENIL, por ponerse de acuerdo para fijar el precio de la leche de vaca que pagaban a los ganaderos. La Unión de Pequeños Agricultores, la organización que presentó esa demanda, considera esta resolución histórica, ya que reconoce por primera vez los abusos cometidos contra los ganaderos por las empresas sancionadas. El Tribunal de la Competencia considera aprobado que estas 48 empresas y la patronal del sector lácteo concertaron los precios que pagaban a los ganaderos por la leche de vaca, incumpliendo las leyes de libertad de mercado y limitando la libertad de los productores. El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores, Fernando Moraleda, considera insuficientes las sanciones económicas, pero cree que la resolución establece mecanismos suficientes para acabar con las prácticas ilegales. Yo creo que la libertad para alterar la competencia que han tenido hasta ahora, a partir de este momento será menor. Insisto, porque de probarse que se vuelven a producir las prácticas, la aplicación sería el Código Penal y no las sanciones económicas. La Unión de Pequeños Agricultores ha anunciado que reclamarán ante los tribunales ordinarios los daños y perjuicios ocasionados por las empresas a los ganaderos, que han sido evaluados en unos 15.000 millones de pesetas. Las industrias tienen un plazo de 2 meses para interponer recurso por esta resolución. En Irlanda hubo ayer elecciones generales. El recuento de los votos por las peculiares características de su sistema electoral ha comenzado esta mañana y se hace con gran lentitud. Las primeras estimaciones dan a entender que la oposición de centro-derecha será la vencedora de estos comicios. Aunque los colegios electorales cerraron a las 10 de la noche, siguiendo la tradición irlandesa, el recuento de votos no ha comenzado hasta las 9 de esta mañana. El escrutinio no acabará hasta bien entrada la noche. Las primeras estimaciones parciales dan una clara ventaja y la victoria a la oposición de centroderecha que lidera el Fianna Fáil de Bertie Ahern. La coalición gubernamental de centroderecha, encabezada por el primer ministro John Bruton, perdería el poder arrastrada por el hundimiento de sus socios laboristas, que recibirían así un claro voto de castigo por cambiar de alianza en 1994. Habrá que esperar, sin embargo, todavía varias horas para saber si la coalición de centroderecha cuenta con mayoría suficiente para gobernar en solitario o necesita el apoyo de diputados independientes. El complejo sistema electoral irlandés impide conocer hasta el final la lista de los candidatos concretos que han conseguido escaño. Las primeras estimaciones confirman los datos de un sondeo a pie de urna, el primero de este tipo en la historia política de Irlanda, que hoy publican los principales diarios y que dan un 48% a la coalición alternativa y un 38% a la gubernamental Arcoíris. Hablamos ahora de otro proceso electoral. En Argelia, los partidos de la oposición han cerrado filas para denunciar conjuntamente un supuesto fraude electoral generalizado. Según un comunicado de 4 partidos islamistas moderados, el pasado jueves se detectaron numerosas irregularidades en el proceso electoral. La última palabra deberá decirla el Consejo Constitucional, encargado de velar por la limpieza en este proceso.
Antes de que el Consejo Constitucional emita su veredicto sobre el desarrollo de la jornada electoral, se darán a conocer los correspondientes informes de los observadores extranjeros. Más de un centenar de estos, enviados por la ONU, Organización para la Unidad Africana y Liga Árabe, difundirán a partir de este domingo sus juicios de valor sobre la jornada. Por el momento, la oposición argelina denuncia la imposibilidad de control sobre numerosos colegios electorales itinerantes, cuyo cometido era en principio el de facilitar el acceso de los ciudadanos a las urnas. Según los islamistas moderados, esta itinerancia ha favorecido al partido mayoritario, Asamblea Nacional Democrática, que se atribuye 155 escaños. El segundo partido en número de votos, el Movimiento de la Sociedad de la Paz, antiguo Hamas, solo ha conquistado 69 escaños y encima ha prestado involuntariamente sufragios a otro partido absolutamente desconocido, el Republicano Progresista. Las siglas de ambos grupos solo se distinguen en caligrafía árabe por un simple rasgo. Esto va a permitirle a este partido estar presente contra todo pronóstico en la Asamblea Nacional con 3 escaños. En Argentina crece el descontento social ante la caída de los salarios y el temor al desempleo. En las últimas semanas, miles de obreros han cortado las carreteras para protestar por el aumento de la pobreza. En la provincia de Salta, en el norte del país, se han producido incidentes violentos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Protesta en las carreteras de Salta, al pie de la cordillera andina, a más de 1000 kilómetros de Buenos Aires. Los argentinos se han acostumbrado a contemplar en sus pantallas episodios como este. Quema de neumáticos y cierres de carreteras se han convertido en cosa rutinaria. Salta, Neuquén, Córdoba, Jujuy, la revuelta se extiende como mancha de aceite por todo el país. La protesta más virulenta ha sido en Jujuy, donde el desempleo ronda el 40%. 3 días de choques entre manifestantes y policías con un saldo de 180 heridos. La ola ha llegado a Santa Fe en forma de pacífica tractorada. Los agricultores del interior argentino conocen este año una sequía memorable y en el campo también se deja sentir la caída de los salarios. La economía argentina crece a un 8% y la inflación es nula. Pero en los despachos oficiales ha sonado la alarma. El presidente Carlos Menem ha exhortado a sus ministros a poner en marcha políticas sociales más eficaces para combatir la protesta. Hoy hace 30 años el ejército israelí, durante la llamada Guerra de los 6 días, tomaba el Jerusalén oriental, entonces bajo gobierno jordano. En esta guerra de 1967 las tropas israelíes también ocuparon Gaza y Cisjordania. 30 años después, el destino y el futuro de estos territorios ocupados, y en particular el de Jerusalén, siguen sin resolverse. En junio de 1967, este era el sonido en estas tierras. El ejército israelí ocupaba Cisjordania, Gaza, el Golán, el Sinaí y el este de Jerusalén. 30 años después se puede escuchar aquí otro sonido, el de las máquinas que amplían día a día los asentamientos judíos de Cisjordania. El proceso de paz había previsto su congelación. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que prepara un acuerdo de paz que asombrará al mundo. De momento, su plan prevé devolver a los palestinos menos del 50% de Cisjordania. Hay una carrera contra el reloj para extender los asentamientos, ampliar Israel de cara a un estatus definitivo. Del Jerusalén árabe, ocupado, según la comunidad internacional, reclamado por la autoridad palestina, no se habla. Es parte indivisible, según Netanyahu, de la capital eterna de Israel. Las banderas inundaban las calles estos días para remachar esta postura. Israel ocupó en la Guerra de los 6 días también la famosa colina de Abu Ghneim, hoy por hoy la tumba del proceso de paz. El antiguo alcalde de Jerusalén, Teddy Kollek, decía esta semana con tono autocrítico que aquella guerra de alguna manera fue un desastre porque cambió el ego israelí. Nos hizo seguros de todo, ha dicho, un tanto arrogantes. Arafat sostiene que Israel abrió la batalla por Jerusalén con la construcción de un barrio judío en esta colina. Netanyahu está de acuerdo en este punto con Arafat. La batalla por Jerusalén, ha dicho, sigue abierta. En el 8º día de su visita a Polonia, el Papa ha recordado con emoción el día de 1981 en el que estuvo a punto de morir asesinado. Juan Pablo II se ha referido al atentado que sufrió en la inauguración de una iglesia dedicada a la Virgen de Fátima. El Papa cree que la intercesión de esta Virgen salvó su vida. La iglesia ha sido levantada por iniciativa popular. Karol Wojtyła pasa una tercera jornada en Zakopane, entre las montañas de Trata, el paraje habitual de sus excursiones, incluso cuando era cardenal. Dentro de su agotador viaje de 11 días,
Las 3 últimas jornadas son más relajadas para el pontífice, que las pasa entre el calor de su gente de la montaña. Conservo como una reliquia, nos dice este montañero, una foto firmada del Papa con esquís en estas montañas cuando era cardenal. El pontífice dedica este sábado a su devoción mariana. Juan Pablo II ha dicho que la Virgen de Fátima le salvó la vida cuando sufrió el atentado el 13 de mayo de 1981, festividad precisamente de Fátima. Y a raíz de ese hecho y en acción de gracias se decidió construir en Zakopane un santuario dedicado a la Virgen de Fátima que hoy consagra Juan Pablo II. El Papa ha bendecido 3 estatuas de la Virgen de Fátima que serán destinadas a 3 iglesias en construcción, en Moscú, Kazajistán y Siberia. Salvo en contadas ocasiones, como en su condena al aborto, Juan Pablo II evita, a diferencia de sus viajes anteriores, comentar las cuestiones conflictivas de Polonia, un país que hoy está muy dividido. Ante las elecciones de septiembre, la Iglesia y los poscomunistas, que están en el poder, se lanzan acusaciones mutuas. El Papa intenta, en su 6º viaje a Polonia, estar por encima de las partes y ser conciliador. Este ha sido el número agraciado con el primer premio en el sorteo de la Lotería Nacional celebrado esta mañana en Madrid. Está dotado con 80 millones y fue vendido en Albacete, Valencia, Bilbao y Ejea de los Caballeros, provincia de Zaragoza. El premio especial, el 10º, con un importe acumulado de 500 millones, ha sido para la fracción quinta de la serie número 3 del 99.576. El segundo premio, dotado con 20 millones de pesetas, ha sido para el 15.048, vendido en Burgos y Madrid. Cobrarán reintegro todos los números terminados en 2, 3 y 6. No hubo máximos acertantes en el sorteo de la Bonoloto celebrado anoche en Madrid, por lo que se genera un bote de 33,5 millones de pesetas. Con 5 números más el complementario ha aparecido un solo acertante, que recibirá 25.800.000. Los 48 boletos de tercera categoría tendrán un premio de 215.000 pesetas, frente a las 4.400 que cobrarán los 3.657 apostantes con 4 números correctos. Finalmente han aparecido 80.774 boletos de 3 aciertos, que cobrarán 400 pesetas. Esta es la combinación ganadora: 2, 3, 29, 32, 41 y 47. Número complementario el 21 y el reintegro correspondió al 6. El rey don Juan Carlos, acompañado del presidente de Portugal, Jorge Sampaio, y del director general de la UNESCO, Federico Mayor Oreja, ha visitado esta mañana el yacimiento paleolítico de Fotcoa, considerado el mayor del mundo al aire libre. Don Juan Carlos se trasladará esta tarde a la provincia de Valladolid, donde mostrará al presidente portugués el Archivo General de Simancas. Allí se custodian importantes documentos históricos de los dos países. Este encuentro entre los dos jefes de Estado, el presidente portugués Jorge Sampaio y el rey don Juan Carlos, se ha iniciado este mediodía en el Parque Arqueológico de Fotcoa, al norte de Portugal, donde existe un santuario rupestre desde hace más de 20.000 años. Esta importante manifestación artística al aire libre del Paleolítico está situada en la ribera del río Coa, en un lugar conocido como Cañón del Diablo, y donde solo las huellas de los pastores dan testimonio de la presencia humana. Es una verdadera galería de arte prehistórico tallada en la superficie de las rocas, donde don Juan Carlos y el presidente Sampaio, acompañados entre otros por el presidente de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, y la ministra española de Cultura, han podido contemplar imágenes fascinantes como una parada de más de 60 animales, entre ellos bisontes, caballos, ibices y ciervos, también otras excepcionales como 2 caballos peleando o animales corriendo. Figuras que, según los expertos, fueron cinceladas en las rocas con afiladas herramientas de piedra hace más de 20.000 años. Nos encontramos hoy aquí, ha señalado el rey, para dar testimonio de la importancia y las riquezas arqueológicas de los grabados paleolíticos atesorados en este magnífico valle de Coa, que por su vegetación y conformación, señaló el rey, me recuerdan el paisaje mediterráneo tan característico y querido de mi país. Pues llega el momento de la información deportiva. Por primera vez en muchos días no vamos a hablar de Ronaldo, aunque eso sí, de otros aspectos destacados de la actualidad. Sergio, buenas tardes. No, entre otras cosas porque no hay liga y Ronaldo está con su selección en la Copa América, pero sí tenemos mucho deporte este fin de semana. Recordemos, mañana juega Sergi Bruguera la final de Roland Garros y, como no, la selección española, que si gana a la República Checa también se juega mañana el partido. Mañana domingo sería francamente difícil que el equipo nacional quedara fuera del Mundial de Francia, de la fase final que se va a disputar el verano que viene. Esta mañana, rueda de prensa de Clemente y ambiente muy distendido entre los jugadores de la selección.
El día previo al decisivo partido contra la República Checa y a la espera del entrenamiento oficial de esta tarde, lo han pasado los jugadores atendiendo sus últimos compromisos con los trabajadores y las fuerzas de seguridad que se han ocupado de su bienestar durante la concentración. En la rueda de prensa previa al encuentro, Clemente se ha mostrado distendido y confiado en la victoria, pero también ha tenido alguna respuesta para Radomir Antić. No creo que sea el más idóneo para hablar de las enfermedades del fútbol español, primero porque no es español él, y él está aquí. No creo que sea el más adecuado para hablar. Creo que hay otros países, igual el suyo está un poco más enfermo futbolísticamente. Uno cargado de un lado, otro la parte posterior, otro viene con los tobillos tocados, otro te viene con mucho trabajo, otro te viene con el pubis. El resumen que desde el equipo nacional se quiere hacer de esta concentración de 6 días en Valladolid es excelente. Por encima de las noticias que llegan del exterior, Ronaldo o Antić, por encima incluso de la tensión final de la Liga, aquí hay un grupo elegido de profesionales empeñados en ganar para clasificarse nada menos que para la fase final de una Copa del Mundo. Y es que en este equipo no puede haber nadie triste. Es un equipo con mucha ambición, con mucha mentalidad ganadora. No hay ningún triste en este equipo. Todos los jugadores están ya en perfectas condiciones para mañana, incluso Amor, que ayer se entrenó con total